a reflexionar hoy es el perdón. El perdón. Vamos a hablar un poco de cómo poder iluminar nosotros nuestro corazón. Y el corazón se ilumina cuando perdonamos, cuando vivimos el perdón, cuando tenemos esa realidad tan profunda en nuestra existencia, cuando superamos la palabra perdón en sí misma y somos capaces de perdonar. El perdón es algo de lo que hablamos mucho. Hablamos mucho de perdón, que Jesús perdona, que Dios perdona, que yo debo perdonar, que voy a perdonar, que me debo perdonar a mí mismo. Pero en la práctica es muy difícil vivir el perdón, porque hay muchas situaciones mentales, emocionales y de otra índole que no nos dejan experimentar y perdonar como deberíamos hacerlo. En ocasiones uno oye a las personas que dicen, sí, yo perdono, yo perdoné, pero no olvido. Y se les ve en su cara todavía el rencor, la rabia, la molestia. Hay en su cara una expresión de esa herida causada que aún está viva en su corazón. Ciertamente no ha perdonado del todo. Así que es muy importante que hoy podamos aprender un poco a perdonar, a perdonarnos a nosotros mismos, que es todavía mucho más exigente, porque a veces se nos ha entrenado, enseñado, adoctrinado para perdonar al otro, pero difícilmente nos perdonamos a nosotros mismos. Y se lo digo por experiencia hasta personal, cuando no nos perdonamos a nosotros mismos, terminamos haciendo unas barrabasadas, si me lo permiten, yo diría hasta unas bestialidades, pero no quiero decir palabras que puedan terminar siendo malinterpretadas, pero así suele ser. Si nosotros no aprendemos a perdonar, tampoco vamos a tener paz en nuestro corazón. Sin perdón no hay felicidad adentro de nosotros mismos. Sin perdón no hay armonía en nuestro ser, en nuestra existencia, en nuestra vida. Es solo con el perdón que nosotros podemos sentir al interior de nosotros como un manantial de agua fresca, irradiando dentro de nosotros, como que Dios se mete en nuestro ser y vibra y se mueve un manantial de agua fresca dentro de nosotros. Pero si nosotros no perdonamos, es como un poco de agua turbia, llena de mugre, llena de cascajo, de piedritas, de cosas que terminan lastimando nuestro interior. Todos nosotros podemos encontrar ayudas para perdonarnos, para perdonar. Una persona solo perdona cuando cultiva una espiritualidad. Esa es la primera ayuda. Somos capaces de perdonar cuando cultivamos una espiritualidad, cuando nutrimos nuestro espíritu en una comunión con Dios. Si tú nutres tu espíritu, si tú le dedicas a tu vida, a tu existencia, unos buenos minutos al día para nutrir tu espíritu, esa es la espiritualidad. En algún programa les había dicho que la espiritualidad es aquello que le da sentido a tu vida. A mí, en mi vida me la da Dios. Sé que muchos de los que me oyen, Dios es quien le da sentido a su existencia. Así que cultivemos este ejercicio espiritual, este crecimiento interior en nosotros. La segunda ayuda es la humildad. Si lo que impera en mí es el ego, el orgullo, va a ser mucho más difícil perdonar, porque ese orgullo me hace pensar a veces que yo no me equivoco, el que se equivoca es el otro. Entonces, como el otro es el que está equivocado, pues ahí se trunca todo. A veces por el orgullo no pedimos perdón, a veces por el orgullo es difícil dar el perdón o lo damos con condiciones, que es todavía más terrible. Y entonces a veces creemos que las personas no necesitan el perdón ahorita, sino después, cuando a esa persona se le ocurre. La humildad es también la posibilidad de reconocernos frágiles, es saber que somos precarios, que tenemos unas condiciones en nuestro interior que están todavía en construcción. Podemos tener N años, todavía estamos en construcción, estamos en crecimiento. A veces es difícil para muchos de nosotros entender
que todavía estamos en crecimiento y en construcción. Y si yo logro ser humilde y entenderme desde mi fragilidad, desde mi precariedad, desde mi ser en construcción, entonces yo voy a entender que si yo fallo, el otro también falla. Puede ser que el otro falle, si le quieres poner medidas, en medidas menores a las tuyas o mayores a las tuyas, pero fallamos, todos fallamos. Tercera ayuda, la comprensión, que es entendernos, es la posibilidad de entendernos yendo hacia el otro, poniéndonos en el lugar de la persona que falla, poner en el lugar de por qué esa persona hizo eso que hizo, no para juzgarlo. Acá hemos dicho muchas veces que no estamos hechos para juzgar a nadie, no es para juzgar, sino para entender, por eso se llama comprensión, para entender por qué hizo eso que hizo. Y cuando reconozco esos vacíos, esas carencias, esas dificultades que la persona tuvo, me va a quedar mucho más fácil comprenderlo y por lo tanto me va a quedar mucho más fácil perdonarlo. La cuarta ayuda es la compasión. De la compasión voy a hablar más adelante. Pienso entonces que con esta introducción, entendiendo que el perdón es algo que tiene que ser vida en nosotros, activo en nosotros, no es como algo que tú tienes para sentirte importante, te voy a perdonar, mira, te perdono. No es en ese tono, es en el tono de Jesús, es en el tono de quien tiene en el corazón una paz tan inmensa que es capaz de decir, te perdono, vete, sigue viviendo tu vida y no te equivoques más. Jesús lo hubiera dicho de una manera muy especial, vete y no peques más. Entonces recordemos, una sana espiritualidad, la humildad, la comprensión y la compasión son las 4 ayudas que nosotros necesitamos cultivar para aprender a perdonar al otro y sobre todo aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Vamos a un primer corte y vamos a escuchar una bella canción de Jesús Adrián Romero que se llama Sumérgeme. Sumérgeme con Jesús Adrián Romero y ya volvemos para seguir hablando del perdón. En breve regresamos a Caminando Contigo. Y venimos ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme
fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgenos, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en tu presencia, Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme, lo necesitamos, Señor. Ya estamos de vuelta en una tarde de bendición, caminando contigo. Muy bien, entonces vamos a recuperar la última idea. 4 son las claves, las ayudas para aprender nosotros a perdonar: espiritualidad, humildad, comprensión y compasión. Profundicemos en la espiritualidad. Tenemos que conectarnos mucho más con esa gran fuente del amor y de la compasión que es Dios. Si no estamos conectados, esto no va a funcionar, porque el perdón no es un acto psicológico, porque el perdón no es un acto emocional meramente. El perdón es un acto de amor. Y nosotros nutrimos nuestro ser con la fuente del amor que es Dios, nos va a quedar mucho más fácil perdonar. Conectémonos con Dios. Hay una historia por ahí de una persona que quería encontrar a Dios. Iba caminando por un lado, iba para el otro, buscaba por muchos lados y quería encontrar el camino. Y estaba dispuesto a viajar al lugar que fuera para encontrarse con Dios. Se encuentra con un hombre sabio y este hombre sabio le dice: deja de buscar en tantos sitios y viaja al interior de ti mismo. En el interior de ti mismo encontrarás a Dios. Aprende a estar a solas contigo mismo. A veces nos tenemos miedo a nosotros mismos. Estamos en un mundo de ruido, de agite, de fatigas, de redes sociales que nos absorben, de tareas que hay que terminar pronto y rápido, etcétera, etcétera. Pero en medio de todo eso tenemos que aprender a estar a solas con nosotros mismos. Eso implica una disciplina, la posibilidad de cerrar nuestros ojos, de sentirnos rodeados de paz. Acompáñalo de una buena música y busca esa paz interior. Y en esa paz interior vas a encontrar y vas a escuchar la profunda y clara voz de Dios. Ese encontrar a Dios que Él ya te encontró a ti, porque ya está dentro de ti, solo que tú no has mirado hacia adentro de ti porque pretendes encontrarlo en el ruido. Sí, ese encontrar a Dios que ya te ha encontrado a ti, te permite entonces ver a Dios también en los otros y en la creación.
Y ese es el resultado de una muy buena y sana espiritualidad. Encuentra a Dios en tu corazón, encuentra a Dios adentro de ti. Y cuando lo encuentres, consérvalo, cuídalo, déjalo ahí, para que aprendas entonces a encontrarlo en todo lo que te rodea. Y esto tiene mucho que ver con el perdón. Si tú logras esos momentos y esa disciplina y esa experiencia de la paz interior, vas a sentir la fuerza del rencor cuando alguien te hace daño. Yo sé que cuando alguien hace daño, eso da rabia, eso da de todo, ¿sí? Pero si tú tienes el corazón lleno de paz interior, esa paz va a vencer al rencor. Esa humildad va a vencer al ego. Y no le vas a dar fuerza al rencor, sino que vas a empezar a estar por encima del rencor y vas a empezar a comprender el por qué el otro hizo lo que hizo. Y vas a obrar con amor. Espero haberme hecho entender. Trabaja en tu paz interior para que tú puedas superar el rencor que te producen las faltas que causan los demás, que te hacen los demás, ¿cierto? Para que cuando logres vencer el rencor, entonces puedas empezar a comprender lo que hizo el otro y puedas obrar con amor. Esto es magnífico. Y aquí se conectan la espiritualidad y la humildad y la comprensión. 3 de las ayudas que hemos hablado. ¿Y por qué la humildad? Porque recuerda bien, claramente, que la humildad significa todo lo contrario a tu ego, a tu capacidad de sentirse más que otro, ¿sí? Y la humildad es que tú también eres frágil, te reconoces frágil. Esto que estoy diciendo no es fácil. Yo no les estoy pidiendo una tarea absolutamente fácil. Cierras los ojos y ya lo aprendiste. No, hay experiencias en la vida que son dolorosas, que son dramáticas, que son difíciles. Hay cosas que hacen los demás que para nosotros es incomprensible de alguna manera entender por qué obra de esa manera la persona, por qué hizo eso que hizo. ¿Sí? Pero es en medio de tanta maldad, es en medio de tantas cosas negativas, que las personas que están conectadas a Dios, que tienen la paz interior, abren la boca, la unen al corazón y dicen, te perdono. Solo quien tiene paz en el corazón es capaz de decir, te perdono. Porque no mira la falta, sino mira a la persona que la cometió, para ayudarle a esa persona a salir adelante, para ayudarle a esa persona a que no se quede en la culpa y pueda superar la culpa y rehacer su proyecto de vida, su camino. Ahora bien, si el tema es perdonarme a mí mismo, necesito mucha humildad, mucha. Para perdonar al otro necesito paz interior y comprensión y una pizca de humildad. Pero para perdonarme a mí mismo necesito mucha, pero mucha humildad. Aceptarme como yo soy. Yo no puedo seguir siendo una persona de apariencias. Tengo que aceptarme como soy, quererme como soy. Eso cuántas veces lo hemos escuchado. Lo hemos escuchado hasta la saciedad. No lo sabemos de memoria. Se lo decimos a todo el mundo. Pero a veces nosotros no nos hemos aceptado realmente a nosotros mismos. Acéptate como eres. Y al aceptarte como eres, vas a aceptar las cosas que haces, tanto las buenas como esas que no son tan buenas. Y entonces, si logras aceptar eso, no te vas a quedar en la culpa. El gran problema para perdonarnos a nosotros mismos es que nos quedamos en la culpa. La culpa es grave, la culpa es necesario sentirla, es necesario sentir el dolor y la vergüenza por haber hecho las cosas mal, por haberle causado daño a alguien o habernos causado daño a nosotros mismos. Eso es claro, pero no podemos quedarnos en la culpa. Esa culpa tenemos que liberarla. Y el camino para liberar la culpa es la humildad. Es la humildad, no hay otro camino. ¿Cómo alcanzar esa humildad? San Francisco de Asís lo decía en una frase hermosa en su oración. Señor,
hazme instrumento de tu paz. ¿Qué quiero decir con ello? La persona que es humilde se siente un instrumento de Dios en la vida. Un instrumento. Quien toca el instrumento es Dios. El artista es Dios. El artista es Dios. Decía la Madre Teresa de Calcuta que ella era un pincel en las manos de Dios. Tómalo a cualquiera de las dos figuras. Si tú quieres saber si eres una persona humilde, mira si realmente tú te sientes instrumento en las manos de Dios, pincel en las manos de Dios. ¿Cierto? Esa es la forma de empezar nosotros a sentirnos humildes, porque la humildad es el único camino para liberar la culpa, y liberada la culpa, empezar a perdonarnos a nosotros mismos. Miren cómo se van uniendo las cosas poco a poco. Si tú tomas conciencia de tu humildad, entonces el ego se va a desinflar, porque gracias al ego es que queremos brillar, sobresalir, surgir, tener siempre la razón, ser los primeros, estar en todos los lugares, etcétera, etcétera. Pero gracias a la humildad estaremos en el lugar que tenemos que estar. Seremos instrumentos preciosos en las manos del Señor. Y esa humildad nos va a enriquecer profundamente para aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Jung decía, ¿tú qué prefieres? ¿Tener la razón o ser feliz? Yo te dejo la pregunta. Yo muchas veces he querido tener la razón, si me permiten el espacio para una pequeña confesión. Y las veces que he querido tener la razón me he equivocado. Así que últimamente estoy empezando a cambiar y a creer que lo que yo debo hacer es buscar ser feliz. Y en el ser feliz, hacer felices a los demás, a los que me rodean. Cuando tú eres capaz de desinflar tu ego, tu afán de estar ahí, de ser el más grande, y empiezas a ser humilde, y yo empiezo a ser humilde, ya no voy a estar en la vida buscando aprobación, aplausos, fama ni poder. Lo que vamos a hacer al ser humildes es descubrir nuestra propia fragilidad, porque esa es la tarea más grande, descubrir nuestra propia fragilidad. Y al descubrir nuestra propia fragilidad, aceptarla, comprenderla y empezar a perdonarme cuando por esa fragilidad he hecho cosas que no debería hacer y de las cuales seguramente debo avergonzarme. Porque todos cometemos errores. Y aunque veamos al otro y no queramos comprenderlo, todos cometemos errores. La invitación que les estoy haciendo esta noche es a que seamos capaces desde nuestra humildad, desde nuestra fragilidad, entender que el otro también es frágil y comprenderlo para empezar a entender por qué obró así y asimismo perdonarlo. Encontré una frase cuando preparaba el programa y se la voy a compartir. Escribe las ofensas y las malas acciones en la arena, pero escribe las buenas acciones en el mármol. A veces nosotros guardamos más en la memoria del corazón las malas acciones de las personas. Y tenemos frasecitas que acomodamos, le decimos, es que borra con el codo lo que hizo con la mano. No, las cosas buenas deben quedar grabadas en piedra y las cosas malas en la arena para que venga el viento y se las lleve. No guardemos en el cerebro, no guardemos en la memoria del corazón las cosas malas que nos hicieron las personas. Grabemos las cosas buenas que han hecho y reconozcámonos al otro desde la bondad de las cosas que ha hecho bien hechecitas, porque el perdón hace magia en la vida. Cuando tú y yo somos capaces de perdonar, cuando aprendemos a perdonar, eso hace clic en nosotros. Hasta se nota en nuestra salud física y emocional. Porque el perdón tiene ese encanto, esa magia. Vamos a hacer un segundo corte. Vamos a escuchar otra vez a Jesús Adrián Romero con una bellísima canción que se llama Es por tu gracia, porque es por la gracia de Dios que nosotros aprendemos a perdonar y perdonando aprendemos a ser libres. Escuchamos a Jesús Adrián, Es por tu gracia.
En breve regresamos a Caminando Contigo. Cuando nadie me ve en la intimidad donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencia, donde al descubierto queda mi corazón, allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va, allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón mi justicia queda lejos de tu perfección. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue tu luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón mi justicia queda lejos de tu perfección. ¿Por qué no te pones de pie y le das ese aplauso más fuerte a Él por su justicia, por su santidad que nos ha sido dada, y podemos acercarnos al Padre con libertad y con confianza, sin temor? Ya estamos de vuelta en una tarde de bendición, caminando contigo. Ok, sigamos entonces reflexionando un poquito sobre este tema del perdón. Algunos estarán diciendo que por qué hablamos del perdón, porque el perdón libera, porque el perdón sana, porque el perdón es la única posibilidad que tenemos nosotros de descargar todo ese cúmulo de cosas que tenemos atravesadas en la mente, en el corazón, de sacarlas, de botarlas para poder reiniciar nuestra experiencia de vida. Muchas de las cosas que nosotros vivimos, muchas de las cosas que nosotros hacemos o dejamos de hacer están dadas porque no hemos perdonado o no nos hemos perdonado a nosotros mismos. Tampoco quisiera yo pensar que al hablar tanto de perdón estamos hablando de alcahuetería, porque algunos piensan que es que el que perdona es alcahueta. Hay otros que creen que hay que dar perdón, pero con cierta medida de castigo, qué sé yo qué. Yo creo en el perdón como lo estoy expresando en este momento. Yo creo en el perdón como un acto liberador inmediato. Así lo he
leído y lo he interpretado en la Sagrada Escritura en Jesús de Nazaret, como ese Jesús que mira a los ojos y te dice, vete, no peques más, como ese Jesús que en la cruz dice, mira, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que es importante que nosotros nos detengamos un rato y tengamos la facilidad, la disponibilidad, ¿sí?, de buscar esa paz interior dentro de nosotros. Hablamos mucho de paz. Yo vengo de un país donde se habla mucho de paz, y creo que la mitad de los que hablan de paz no tienen paz adentro de sí mismos. Y por eso es muy difícil entender el discurso de la paz. Siento que también muchas veces nosotros estamos en un afán más semántico que vital. Entonces no sabemos las palabras claves, pero no tenemos una vida clave. Y la invitación es a que podamos hacer una vida clave, una vida ejemplar. Aunque cuando hagas un poquito de mirada para atrás te des cuenta que has hecho cosas de las cuales te avergüenzas o te avergonzarías o te estás avergonzando, sabes que al mirar al frente has sido perdonado. Tú mismo te perdonaste y Dios te perdona y los otros te perdonan, y esa es como esa nueva oportunidad, ese nuevo nacer, si me lo permiten así. Esa humildad de la que veníamos hablando hace parte de nuestra existencia. Lo que pasa es que muchas veces nosotros le hemos dado más cabida al ego de nosotros y nosotros caemos ante su encanto y su poder. Esta es una sociedad, hoy hablaba al mediodía con unas personas y les decía que las escuelas están enseñando a los jóvenes a, comillas, ser competentes, cierro comillas, y lo que realmente están haciendo los modelos educativos de hoy en día es enseñando a los muchachos y a las niñas a ser competitivos, a competir entre ellos. Estamos creciendo con la idea de que si nosotros no somos mejor que el otro, no hemos hecho nada en la vida. Tenemos que mostrar siempre que tenemos algo más, que somos algo más, y entonces eso es caer ante el encanto del ego, porque el ego nos atrapa y nos hace muchas trampas, y en esas trampas es cuando solemos hacer las cosas mal, cuando fallamos. El ego, yo algunas veces lo he descrito como, parafraseando una canción, ese monstruo grande que pisa fuerte. Sí, es un monstruo grande y pisa fuerte. Es como cuando tú metes en una jarra un pocotón de frutas, ¿sí? Las frutas más grandes, las que son como más infladas, como la lechosa, la papaya, ¿sí? Esa hay que picarla, porque lo que se infla hay que picarlo. Pero si tú en ese jugo vas a meter una uva, no hay necesidad de picarla, porque es pequeña ya en sí misma, no hay necesidad de picarla, se saborea ella sola. Espero haberme hecho entender con esa analogía. Así que una tarea importante para nosotros aprender a perdonar y a perdonarnos es vencer al ego en nosotros mismos. Vencer ese ego que nos impide ver las cosas como son, que nos impide ver al otro como él es, que nos impide vernos a nosotros como nosotros somos. Volvemos a la otra ayuda, comprender. Comprender actos tan graves que hacen las personas es difícil. A uno le queda fácil perdonar ciertas cosas y, ay, yo te perdono, y hace uno hasta un gesto con las manos, yo te perdono. Pero cuando las cosas son como muy grandes, se une también una sensación de frustración en mí. Y yo digo, pero carambas, ¿por qué? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué no avisó antes y yo no hubiera podido evitar esta situación tan penosa? ¿Sí? Carambas, así es la vida. Las personas hacemos cosas, unas más pequeñas, unas más grandes, unas buenas, unas malas, pero nosotros estamos llamados a comprender los actos de las personas, no a juzgar. A nadie nos ha puesto en el rol de juzgar a las demás personas. No lo tenemos, nadie nos lo ha dado. Aprendamos a comprender los actos de los demás. ¿Por qué obramos mal? Porque muchas veces estamos en un estado de ceguera espiritual, de ceguera emocional, de torpeza psicológica. Obramos mal porque a veces creemos que eso puede funcionar,
porque eso nos puede poner en algún lugar, porque eso, qué sé yo, nos da una pequeña satisfacción, no sé, llamémoslo a eso por un acto de inconsciencia espiritual. Obramos mal porque tenemos actos de inconsciencia espiritual, porque sabemos que eso está mal. No nos digamos mentiras, sabemos que está mal, pero como si cerráramos los ojos, decidimos obrar contrario al bien y nos equivocamos. Esa inconsciencia espiritual tenemos que aprender a evolucionar en ella, a dejar la inconsciencia y a trabajar en nuestra conciencia espiritual. Por eso hablamos tanto de la primera ayuda, la paz interior, la espiritualidad. Cuando alguien nos roba, cuando alguien nos hace daño, nosotros tenemos dos posibilidades. O reaccionamos con rencor o practicamos el perdón. Tú que me estás oyendo en este momento, ¿tú qué harías? Cuando una persona te hace algo que a ti te molesta, algo que es en contra del sano equilibrio, en contra de las normas, en contra de las costumbres, ¿tú qué haces? ¿Te vas a dejar guiar por el rencor o vas a practicar el perdón? Cuando alguien te critica, normalmente, ¿qué haces? ¿Te vas a dejar guiar por el enojo o vas a practicar la humildad? Si me hago entender con ejemplos tan sencillos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Sí, si a mí viene alguien y me roba, si a mí viene alguien y me dice las cosas que no son, si a mí me engañan, si a mí lo que sea, seguramente mi reacción emocional va a ser la de sentir rencor, sentir rabia, molestarme, enojarme, ¿cierto? Pero yo estoy llamado es a comprenderlo y a obrar en compasión con él, es decir, a perdonarlo, a saber que así como él es frágil, yo soy frágil, ¿sí? Y que yo lo que necesito no es llenarme de rencor, sino conservar mi paz interior, y la única forma de conservar mi paz interior es perdonando. Estamos viendo cómo se unen las cosas ahora en la práctica. Me lastiman, me dicen algo, voy a repetir el ejercicio con todo el respeto. Alguien hace algo que a mí me ofende, que a mí me molesta, algo que está mal hecho, algo aterrador, algo terrible. Y entonces yo tengo la posibilidad de enojarme, de sentir rencor, de decir, pero mira, esto no está bien por esto y esto y esto y esto y esto, y le saco todo en cara. Sí, eso puede funcionar porque además tú te desahogas de muchas cosas que estás sintiendo. Pero la tarea tuya es la de no perder tu paz interior, no perder tu paz interior y empezar a comprender desde tu misma fragilidad, la fragilidad del otro, comprender por qué él obró así para poder actuar en compasión con él. Así de sencillo. Hay algo duro de entender y es la inconsciencia del que obra mal. Por eso es que a veces nosotros nos queda tan difícil perdonar, porque nos queda muy difícil entender que el otro a veces diga, no sé por qué lo hice, no entiendo, no tengo una razón lógica ni ilógica para decirlo. Estos estados de inconsciencia espiritual, ¿cierto?, son difíciles de entender en la persona. Esa misma persona que obró mal se convierte en mí, en un entrenador. Ustedes estaban diciendo, ¿un entrenador de qué? Ya les voy a decir en qué. Un entrenador, en una persona, casi en un coach, que me perdonen los que me están oyendo que son coach, casi en un coach que me está diciendo en qué yo tengo que crecer, qué es lo que yo tengo que aprender de eso que el otro hizo mal. Esto es difícil, porque nosotros normalmente leemos el mal del otro, los actos del otro en claves morales, no en claves de aprendizaje para mí mismo. O sea, yo no leo el mal del otro para ver yo qué tengo que aprender, sino que yo siempre tengo claro qué es lo que el otro tiene que aprender. Claro que el otro tiene que aprender muchas cosas, pero él se dará cuenta de eso en el momento que libere la culpa, en el momento que sea perdonado. Si yo logro asumirlo así, si yo logro asumir así, que yo también aprendo de las equivocaciones del otro, si logro vivirlo de esa manera, entonces voy a dejar de lado el juicio, voy a dejar de lado la lástima, voy a dejar de lado
el pesar hacia el otro. A las personas, cuando se portan mal, cuando hacen las cosas mal, no se les perdona por lástima ni por pesar. Se les perdona porque yo también estoy aprendiendo de la falta de él. Y es donde aparece la compasión. La compasión no es sentir pesar, no es sentir lástima. Deja de sentir lástima por los demás, deja de sentir pena y pesar por los demás. No, no es eso lo que tienes que hacer. Estamos llamados a sentir compasión por el otro. ¿Y qué significa compasión? Significa sentir con. La palabra compasión significa sentir con, es decir, poder llegar a sentir lo mismo que el otro está sintiendo, poder llegar a sentir el vacío del otro, el dolor del otro, los desamores del otro, la rabia del otro, la inmadurez del otro, llámalo como tú quieras. Pero si tú quieres sentir compasión, y la compasión es clave para aprender a perdonar, aprende a sentir con el otro. Porque normalmente cuando nosotros escuchamos o juzgamos o hablamos del mal acto del otro, lo que hacemos es desahogarle lo que nosotros sentimos para que la culpa del otro sea mayor. Y entonces al otro se le va a sumar una carga mayor. Él ya tiene su culpa y esa culpa tiene que liberarla. Y ya dijimos antes, el perdón es la forma en que él puede liberar la culpa. Cuando yo me perdono a mí mismo, libero mi culpa. Pero si yo quiero perdonar al otro, debo ser compasivo. Y compasivo significa sentir lo que el otro siente. Si logro sentir así, podré entonces decir que comprendo claramente por qué falla y que ahora voy a saber cómo debo perdonarlo. ¿Cómo debo perdonarlo? Es bonito perdonar, es necesario perdonar, es indispensable perdonar. Es imposible que tú vivas la vida sin entender que hay que perdonar. Cada día surgen experiencias, surgen situaciones, surgen momentos, surgen emociones que nos obligan a nosotros a poner en juego esa capacidad que tenemos los seres humanos por ser creados a imagen de Dios, de perdonar. Es bonito perdonar, es bien bello perdonar, hay que saber perdonar, hay que perdonar siempre. El que falla sabe muchas veces lo que hace y otras no sabe bien lo que está haciendo. Pero cuando lo hace consciente dice, yo no lo vuelvo a hacer. Y eso es un acto poderoso. Yo no lo vuelvo a hacer. En esto hay que creer. Yo no lo vuelvo a hacer. No quiero volver a hacer. Ya me di cuenta que esos actos están haciéndome daño y le están haciendo tanto daño a otras personas. Entonces tú tienes también que, dentro de la compasión, entender que él no lo va a volver a hacer. Ayudarlo porque por eso tú has tenido compasión. Sientes lo que él ha sentido. Sí, desde la compasión tú vas a entender que ese no lo vuelvo a hacer es una palabra real, viva, cierta, válida. No es producto del susto, de la desesperación, del temor, no, es real, porque ya hizo consciente su equivocación y sabe que no debe volver a orar así. Obra tú con compasión y perdónalo. Ahora, para llegar a ser compasivo, eso significa recorrer un camino. Y este camino nos habla de tres cosas. El placer, pero no el placer desenfrenado, no. El placer como capacidad de amar. Si tú eres capaz de amar, eres capaz de ser compasivo. La segunda, el poder, pero no el poder como posibilidad de dominar a los demás y de controlar la vida de los demás, no. El poder como capacidad de servir a los demás. Y llevamos dos, amar y servir. El tercero, el poseer, pero no poseer como la posibilidad de acumular cosas, no, sino como la posibilidad de compartir. Así pues, que el camino para que tú puedas lograr ser compasivo se marca desde el amor, desde el servicio,
desde la posibilidad de ser solidario y compartir. Ese es el camino que nos lleva al perdón. Cuando tú amas, cuando tú sirves y cuando tú eres solidario, tienes el camino expedito para perdonar desde la paz interior, desde la humildad, desde la comprensión y desde la compasión. Vamos atando todos los elementos que hemos estado reflexionando en esta noche. Quisiera yo preguntarles, ¿cuántos minutos al día ustedes dedican al espíritu? Versus cuántos minutos dedicamos a las redes sociales, versus cuántos minutos dedicamos a cosas que a veces no alimentan nada en nuestra vida. Y no voy a decir nada porque no soy juez de las cosas que hagan. Lo que yo estoy haciendo es motivarlos y pretendo motivarlos y motivarme a que saquemos cada vez más tiempo para cultivar nuestro espíritu. Porque si cultivamos nuestra vida espiritual, va a ser mucho más fácil, mucho más fácil perdonar. Puede ser que alguien me esté escuchando y diga, pero es que la vida espiritual y esa rezadera y esa... No. Yo no he hablado aquí de rezadera. Yo te he hablado simplemente, siéntate, cierra los ojos. Si quieres oír una música suave, óyela. Y simplemente alcanza tu paz interior. Punto. Eso es lo que estamos diciendo. Dedícate a eso. En la medida que tú vas madurando, vas a encontrar otras posibilidades y otras formas para hallar esa paz, ese equilibrio interior, esa paz interior tan fuerte. Cuando sigues los pasos que ya hemos dicho, entonces ya estás listo. ¿Cuáles son los pasos? ¿Ya se acuerdan? Espiritualidad, humildad, comprensión y compasión. Si tú sigues esos pasos y los sigues en el amor, en el servicio y en la solidaridad, entonces lo que vas a tener que hacer es simplemente ver cuánto avanzas. Ya lo haces en automático. Esto no es como una fórmula de matemáticas y ahora te tienes que escribir esto y para vivirlo en la vida de todos los días. No funciona de esa manera. No funciona de esa manera. Tú te reconoces a ti como una persona humilde. Tú sabes que comprender significa no juzgar, sino entender el otro porque obró de esa manera. Tú vas a tener compasión, es decir, vas a meterte en los sentimientos del que obró mal, no en los sentimientos tuyos. ¿Sí? ¿Y cómo sabes tú si has avanzado en estas cosas? Yo te voy a dar unas 2 o 3 claves. La primera, si sigues recordando con rabia, no has perdonado. Esto es como que te cortaste, te salió la cicatriz, la costrica esa que sale encima, y vuelves y le pasas la uña. Va a volver a doler, va a volver a doler, y si va a volver a doler, pues no has sanado. Y recordemos que el perdón es sanación, es una profunda sanación, es la más grande de todas las sanaciones. ¿Sí? Si tú recuerdas sin afección, ya empezaste a perdonar. Bueno, padre, como es ya empezaste, entonces me tomaré mi tiempo. Yo te recomendaría que empieces a perdonar ya desde hoy y no pongas condiciones de tiempo para el perdón. O das el perdón o no lo das. Si tú no lo das, ese rencor te va a enfermar dentro de ti. Las rabias acumuladas enferman. Todos esos rencores y todas esas cosas allá, esos resentimientos enferman. Y tú no estás hecho para que tu interior se llene de enfermedad. Tú estás hecho para que tu interior se llene de armonía, de paz interior, de felicidad. La segunda, para entender si has avanzado en el perdón, es si eres capaz de perdonar cualquier cosa en la vida. Porque es que a veces uno dice, es que esto jamás en la vida se lo voy a perdonar. Ni piense que yo le voy a perdonar tal cosa. Si coloca barreras al perdón, usted todavía no ha aprendido a perdonar. Si pone condiciones al perdón, usted no sabe perdonar. No ponga barreras, ni de tiempo, ni de causa, ni de modo, ni de condición, ni de nada. Simplemente abra el corazón, llene su ser de paz interior, sea humilde, desde su fragilidad, aprenda a comprender al otro, ¿sí? Y aprenda a ser compasivo con él, es decir, a sentir lo que el otro siente por haber hecho las cosas mal,
por esa culpa que lo corroe y lo carcome. Dios, que es la fuente de todo perdón, Él comprende todo, porque Él ama infinitamente. Así que aprendamos, aumentemos, alimentemos en nosotros el amor. Y hoy yo hablé de perdón, porque todos necesitamos perdón. Todos necesitamos perdonarnos y perdonar a otros y ser perdonados. Ojo a eso. Perdonarnos, perdonar a otros y ser perdonados. Porque esa magia del perdón nos libera, y cuando nosotros nos sintamos libres, estaríamos en posibilidad de hacer grandes cosas, maravillosas cosas podríamos hacer. Recuerden ustedes que perdón y paz se escriben con la misma letra inicial, con la P. Perdón y paz. ¿Tú quieres hallar paz? Empieza a perdonarte, empieza a perdonar al otro y empieza a sentir el perdón que otro te da. Bueno, pues yo espero que haya podido alimentar varias pautas sobre el don precioso del perdón. Y antes de nuestra oración vamos a escuchar una canción con Jesús Adrián Romero que se titula Levanto mis manos. Y vamos a levantar las manos y abrir el corazón para alabar al Señor y disponernos a la oración y a la bendición en Caminando Contigo. Vamos a escuchar Levanto mis manos con Jesús Adrián Romero. Levanta las manos al cielo conmigo, repite: Señor, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga 1000 problemas. Confiésalo con tus labios. Todo el mundo cantando conmigo. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. A ver los coros. Levanto mis manos. Levanto mis manos. Aunque no tenga fuerzas. Aunque no tenga fuerzas. Aunque tenga 1000 problemas. Levanto mis manos. Levanta las altas al cielo conmigo. Aunque tenga 1000 problemas. Algo sucede cuando levantas tus manos. Cuando levanto mis manos, ¿Qué comienzas a sentir? comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cántale al Cuando Señor. levanto mis manos, comienzo a sentir Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo. el fuego.
agradecemos porque nos has permitido pensar en el perdón. Porque el perdón nace del amor. Y tú eres la fuente del amor. Por eso te pedimos que nos enseñes a amar sin medida, para poder perdonar sin medida. Pero también queremos darte las gracias porque sabemos que tú nos perdonas, que tú no miras nuestras faltas, sino que miras nuestro corazón. Sabemos que tú no amas el pecado, pero sí al pecador. Siempre. Enséñanos a amar, a servir y a compartir. Llena nuestro corazón de una paz interior sin límites. Enséñanos a ser humildes, a reconocernos siempre frágiles. Enséñanos, Señor, a comprender las razones por las que el otro obra mal. Por encima de todas las cosas, enséñanos, Señor, a sentir las cosas que siente aquel que obra mal. A ser compasivos como tú eres compasivo. Llénanos, Señor, de tu amor y de tu perdón, llénanos de tu amor y de tu gracia. Solo eso nos basta, Señor. Y en esta noche pedimos tu bendición abundante sobre todos. Que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor les muestre su rostro y tenga compasión de ustedes, que el Señor vuelva su rostro y les conceda la paz. Que Él les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mañana a las 7 de la noche, nuestro grupo de damas episcopales estará con nosotros en Caminando Contigo, y así todos los días a las 7 de la noche habrá alguien hablando con nosotros y caminando contigo. Nos vemos mañana. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Hasta pronto. Hemos presentado Caminando Contigo por Radio Leo 1170 AM.